En mi pueblo siempre decimos que cada hogar tiene su propio duende, no de esos duendes de jardín con sombreros puntiagudos, sino los de la leyenda, los chaneques. Los abuelos cuentan que son pequeños seres con el poder de hacer travesuras, de esconder las cosas y de desorientarte. Para ellos es solo un juego en el que nosotros los humanos siempre somos el chiste. Y se dice que su juguete favorito son los calcetines. Don Ernesto, un vecino muy formal y pulcro, era el ejemplo perfecto de su víctima. Un hombre de rutinas estrictas que jamás imaginó que su vida sería puesta de cabeza por unos seres tan pequeños. Su casa, antes un santuario del orden, se había convertido en un campo de batalla de la lógica. Todo comenzó con un par de calcetines negros que desaparecían misteriosamente cada cierto tiempo. Don Ernesto, un hombre de negocios, necesitaba ese par para ir a trabajar. Los buscaba por horas, poniendo su casa patas para arriba, solo para encontrarlos al día siguiente en los lugares más absurdos, dentro del refrigerador, en el florero, o una vez en la boca de la alcancía en forma de cerdito. Al principio pensó que se le iba la cabeza, pero el patrón se repetía. No eran solo los calcetines, eran las llaves del coche que aparecían en el techo de la casa. Eran los lentes que terminaban en el comedero de los perros. Su vida antes tan organizada se había vuelto un caos de búsquedas y frustraciones. No dormía, se quedaba despierto con la linterna en mano, esperando atrapar al culpable. Y una noche lo encontró. Lo vio con el rabillo del ojo, una sombra diminuta, no más grande que un gato. Era una figura delgada, con piernas flacas y una cabeza grande. Según él, no tenía cara y tampoco ojos, pero emanaba una risa silenciosa que don Ernesto pudo sentir en el alma. La criatura se detuvo junto al calcetín, lo tomó y con una agilidad sorprendente subió por la pared y desapareció en una rendija cerca del techo. No lo podía creer, eran los chaneques. Las historias de los viejos no eran solo cuentos. Era una realidad que había invadido su casa y, peor aún, su vida. El miedo le dio paso a la ira. Decidió que él no sería un juguete y planeó su venganza. Don Ernesto colocó trampas por cada rincón de la casa, dejó cebos de comida, puso trampas para atraparlos y, sobre todo, colocó su preciado par de calcetines negros en un cofre de hierro con candado. Estaba seguro de que al día siguiente los atraparía, o al menos los mantendría a raya. A la mañana siguiente despertó triunfante, pero su sonrisa se borró de golpe. El cofre estaba abierto y ya no había calcetines. La casa estaba llena de trampas activadas, pero nada había en ellas. La comida que había dejado había sido comida, y los hilos cortados. El silencio era total. Los chaneques le habían ganado en su propio juego. La derrota lo dejó sin aliento, y en ese momento de rendición recordó un viejo consejo de su abuela: no los enfrentes. Si les muestras que eres un buen anfitrión, quizás dejen de molestarte. Con esa idea, don Ernesto puso un plato de dulces y una taza de atole en el jardín, un rincón que los chaneques solían visitar, y no pidió nada a cambio, solo paz. Al parecer, los chaneques habían aceptado su ofrenda, pues los calcetines no volvieron a desaparecer. En su lugar, de vez en cuando, don Ernesto encontraba un dulce,
o una flor que no era de su jardín. Don Ernesto había aprendido una lección muy importante. No se puede luchar contra la magia, solo se puede convivir con ella. Al final, no había perdido su cordura, solo había ganado unos vecinos, pequeños, traviesos y amantes de los calcetines. ¿Has escuchado hablar de los chaneques? Los abuelos solían decir que eran los guardianes de la naturaleza. Pequeños seres traviesos que te desorientaban. Pero mi abuelo, él me contó otra cosa. Me dijo que no solo eran traviesos, sino que podían robar tu tonali, tu esencia vital. Yo nunca creí esas historias. Crecí en la ciudad, en un mundo de concreto y wifi, hasta que me atreví a regresar al pueblo de mi abuelo, a la cabaña donde él creció, en lo más profundo de la selva. Y ahí fue donde lo entendí. No eran historias, eran advertencias. No sé por qué lo hice, supongo que la nostalgia me ganó. La cabaña era como la recordaba, pequeña, de madera, con ese olor a humedad y a tierra mojada que solo encuentras en un lugar así. Llegué por la tarde, el silencio era total, un silencio que no era pacífico, sino pesado, como si la naturaleza te estuviera observando. La primera noche no pasó nada, solo la costumbre de escuchar la naturaleza, pero la segunda noche noté algo. Puse mis llaves en la mesa de noche, junto a la cama. Eran las únicas llaves que tenía. Y a la mañana siguiente, ya no estaban. Las busqué por toda la cabaña. No estaban en el piso ni en mi mochila. Las busqué por más de 1 hora, desesperado. Y justo cuando ya me iba a dar por vencido, las vi. Estaban sobre la repisa de la chimenea, junto a un candelabro viejo. Era imposible que yo las hubiera puesto ahí. Me reí. Pensé que era cansancio o que simplemente estaba desorientado. Es el efecto de la selva, me dije. Pero lo que vino después no podía explicarlo. Mis botas. Las dejaba siempre junto a la puerta. Una mañana, una de las botas estaba llena de tierra. No un poco de tierra, sino hasta el borde. Y no había un solo rastro de tierra en el piso. Dejé de reírme. Mi abuelo me había advertido: cuando notes que las cosas no están en su lugar, no te enojes, no grites, solo juega con ellos. Deja un plato con comida, diles que están invitados. No quise creerle, pero el miedo ya se había instalado en mi mente. La tercera noche, decidí dejar un plato con tamales sobre una mesa en el jardín, un poco alejado de la cabaña. A la mañana siguiente, aquel plato estaba vacío. Los envoltorios de las hojas de plátano estaban desparramados por todo el jardín. Quise pensar que eran animales, pero entonces vi la huella. No era de un mapache, ni de un venado. Era de un pie descalzo, pequeño. Un poco más pequeño que la de un niño, justo al lado de los tamales. Fue ahí cuando un escalofrío me recorrió la espalda. Mi abuelo me había dicho que los chaneques eran como niños, pero con la cara de ancianos, y que sus pies estaban al revés. Y la huella tenía el talón hacia la punta. De repente la luz se fue y en la oscuridad escuché que los susurros comenzaron. Eran risas que venían de la selva, de la cabaña, de mi cabeza, y luego el sonido de canicas rodando en el piso, dentro de la cabaña. El sonido venía del cuarto de al lado. Encendí mi lámpara y fui. El sonido se detuvo cuando abrí la puerta. El cuarto estaba vacío. Pero cuando cerré la puerta lo vi.
En la pared, alguien había dibujado con carbón un círculo, y dentro del círculo un pie con el talón hacia la punta. Mi corazón se aceleró. Entendí que me estaban acorralando, que el juego había cambiado. Ya no era sobre objetos movidos, era sobre mí y mi Tonali. De pronto, sentí un frío intenso, un escalofrío que me subió por la espalda. No era el frío de la noche, era un frío que venía desde adentro. Me sentía débil, como si algo estuviera drenando mi energía, y escuchaba que las canicas sonaban aún más fuerte. Las risas estaban justo afuera de la ventana. Vi una sombra pequeña, escurridiza pasar rápido. Ya no pude más. Mi cuerpo se sentía pesado. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Me desplomé en el piso, y antes de perder el conocimiento, en el último rincón de mi mente, escuché la voz de mi abuelo. Me decía que el chaneque se había llevado algo. Se había llevado mi Tonali. No sé cuánto tiempo estuve ahí, pero cuando desperté, la luz del sol entraba por la ventana. Me sentía tan agotado, como si no hubiera dormido en semanas. Me levanté con dificultad. Me sentía incompleto, como si una parte de mí se hubiera quedado en la oscuridad de la noche. Y entonces lo vi. Mis llaves estaban sobre la mesa, justo donde las había dejado, pero debajo de ellas había una pequeña hoja de árbol, manchada con carbón. No sé qué hicieron conmigo esa noche. Lo único que sé es que regresé al pueblo y nunca volví a ser el mismo. Mi abuelo tenía razón. Las historias no eran solo historias. Y mi Tonali siento que ya no está completo. No del todo. Los chaneques de la selva todavía lo tienen. Y de vez en cuando, en la oscuridad, en el silencio de la noche, me parece escuchar la risa de un niño, la risa de un ser que me quitó parte de mi alma y que de vez en cuando me recuerda que no estoy solo, que hay algo que me sigue observando. Si alguna vez te dicen que los chaneques son solo guardianes del monte, no les creas por completo. Para mí no son guardianes, son coleccionistas. Y he pensado que coleccionan almas rotas. Y ese es el juguete más preciado que pueden tener. Yo no creí en nada de eso. Crecí entre el ruido de la ciudad, en medio de las sirenas, de los coches. No había espacio para leyendas. Y ese fue mi gran error. Mi abuelo era un huesero, un curandero. Vivía en la selva, en una pequeña cabaña, y le tenía un respeto reverencial a la tierra. No le tenía miedo. Me dijo una vez: ellos, los chaneques, te ven, y si te ven te conocen, y si te conocen, pueden jugar contigo. Y a veces se cansan de jugar con los objetos y quieren jugar contigo. Yo me reí hasta que me llamó una noche con la voz quebrada y me dijo que tenía que ir a la cabaña, que él había cometido un error. Y antes de que pudiera decirme cuál era, la llamada se cortó. Cuando llegué él ya no estaba. La cabaña, sin embargo, estaba impecable, como si nunca se hubiera ido, como si alguien la estuviera manteniendo. Lo primero que noté fue el olor, un olor dulzón, como a fruta podrida que no se iba. La casa estaba limpia, pero olía a descomposición, y luego encontré lo que el abuelo me había dejado. No era una nota, era un hueso, un pequeño hueso de animal tallado con símbolos extraños. Tenía la palabra paz tallada en él, pero al revés. No le di importancia, lo metí en mi mochila, y ese fue
mi segundo error. Esa noche, el terror comenzó. El hueso empezó a vibrar en mi mochila, débilmente al principio, y luego más fuerte. Empecé a escuchar pasos pequeños, descalzos en el techo, como si alguien estuviera corriendo. Salí con mi linterna, pero no había nada, solo el silencio de la selva. Así que decidí volver a entrar, y los pasos se detuvieron. Pero en el piso, junto a mi cama, había un pequeño círculo de tierra, y en el centro el hueso. No sé cómo había salido de mi mochila. Me reí nervioso. Pensé que lo había dejado yo, pero esa noche me desperté. El televisor desconectado tenía la estática encendida, y en la pantalla pude ver una sombra, pequeña, pero con ojos brillantes rojos. Al principio era solo una sombra, una figura borrosa en la periferia de mi visión, pero luego se hizo más nítida. En el espejo me miraba desde el reflejo, pero no era el mío, era el de otro. Se parecía a un niño con cara de anciano, y sus pies parecía que estaban al revés. Me sonrió, una sonrisa de oreja a oreja, y con un dedo flaco y huesudo señaló el hueso que ahora tenía sobre la mesita de noche. Y fue ahí cuando aquel hueso empezó a vibrar de nuevo. La imagen se borró y en mi reflejo noté algo. Mi sonrisa ya no era la mía. Era una sonrisa un poco torcida, como si estuviera forzada. Y el hueso en la mesa de noche tenía una nueva inscripción: juega conmigo. Mi abuelo me había dicho que los chaneques jugaban con los objetos, pero yo no era un objeto, o eso creía. No sé cuándo empezó a pasar. Empecé a encontrar objetos por la casa: un zapato de niño, una canica. Mi abuelo me había dicho que eran sus juguetes, pero había algo más. Empecé a olvidar. Olvidaba por qué había ido a la cabaña. Olvidaba el nombre de mis amigos. Olvidaba quién era yo. Y el hueso estaba en todas partes, en mi bolsillo, en mi almohada, en la olla donde preparaba la comida. Era como si el hueso me estuviera siguiendo, y al mismo tiempo, como si yo lo estuviera moviendo sin darme cuenta. No fui yo. Siento que no fui yo. Siento que mis manos se mueven solas. Es como si una parte de mí estuviera siendo controlada. Los susurros del televisor se hicieron más claros. No decían palabras, pero escuchaba que repetían mi nombre. Y cuando me miraba al espejo, mi reflejo se veía cada vez más demacrado, más vacío, y la sonrisa torcida se hacía más grande. No sé cuánto tiempo llevo aquí. El sol ya no parece salir. Siento que la comida no tiene sabor. Ya ni siquiera recuerdo a veces por qué vine. Solo sé que hay un juego, y el juego es sobre el hueso. Si no lo tengo cerca, siento que las risas van a regresar, y que los susurros se harán cada vez más fuertes. He decidido regresar a la ciudad. Salgo mañana a primera hora, pero no sé qué es lo que pase hoy.